La abogada Adriana Cañizares, con quien vamos a dialogar sobre su agenda, entre ellos la recuperación económica y también las propuestas para los jóvenes, que realmente me genera mucho interés. Abogada, muy buenos días, un gusto tenerla nuevamente aquí en Radiovisión Manabí. Coméntenos sobre específicamente su propuesta hacia los jóvenes. Muchísimas gracias, buenos días a toda la audiencia de Radiovisión. En mi agenda de recuperación económica y protección social hay una propuesta para los jóvenes. Esto tiene sustento en el porcentaje que dejó la pandemia, esto es el 4% de jóvenes que se retiraron de la educación, es decir, al momento existen 15.000 jóvenes que se quedaron sin estudiar, o sin terminar el bachillerato o seguir la universidad. Hoy en día existen muchísimas madres preocupadas porque sus hijos mayores de edad no son bachilleres, no pueden encontrar un trabajo donde las condiciones le permitan ganar una mejor remuneración. Asimismo, hay madres que tienen hijos que son bachilleres, pero que lamentablemente por la falta de recursos y oportunidades no ha podido estudiar una carrera universitaria o algún tipo de carrera en algún instituto. Entonces, asimismo, las condiciones de estos jóvenes bachilleres, pero sin ser profesionales, los conlleva a no tener empleo porque les piden tener algún tipo de profesión. Yo más que nadie lo he vivido porque yo estudié mi carrera de Derecho a los 30 años. Siendo bachiller se me dificultaba conseguir un trabajo porque no era profesional. Realmente eso a mí me ha motivado muchísimo más para que dentro de mis propuestas contemplemos a los jóvenes, que es esa generación que se ha perdido y que es la que necesita nuestro compromiso y el mayor de los esfuerzos para poder luchar por ellos y que ellos puedan alcanzar sus metas y lograr un futuro mejor. ¿Y cuáles serían las acciones que realizaría por ellos? Las becas. Las becas son lo más importante para los jóvenes que no han terminado el bachillerato o que no han podido iniciar sus estudios universitarios. ¿Qué tipo de becas? ¿Cómo que? En este sentido, becas que sean una beca gratuita, que no tenga el joven que estar mirando cuando le dicen, bueno, vamos a darle la beca, pero parcialmente usted va a tener que pagar este valor, sino que pueda tener el acceso a la educación. Porque hoy en día existe la brecha de la desigualdad. Hay jóvenes que pueden estudiar y hay otros que no por la falta de oportunidades. No puedo decir tampoco que hoy en día no existan becas, pero hacen falta más. Y sobre todo también la incursión de institutos tecnológicos, la incursión de centros formativos para que los jóvenes no solamente se queden como bachilleres. Interesante esta propuesta porque entiendo que se le daría becas a quienes no tienen los recursos o no tienen la posibilidad de llegar a una. ¿Cómo se seleccionaría? ¿Cómo sería el plan de trabajo? ¿Alguna articulación con otras instituciones, con algunas ONG internacional? ¿Cómo sería ya en la parte sostenible del proyecto, de la propuesta? Bueno, recordemos que ahí en el último censo del INDEC del 2022 se encuentra la información y los porcentajes de los jóvenes que por la pandemia, el porcentaje que hace un rato mencioné, el 4%, 15.000 jóvenes dejaron de estudiar. Entonces, siempre es importante tomar la información del propio censo para saber dónde están esos jóvenes. Y de ahí buscar los mecanismos para que puedan estos ser reinsertados a la educación. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería la propuesta de sostenibilidad? La propuesta de sostenibilidad sería trabajando con cada una de las instituciones, el Ministerio de Educación también, y sobre todo lograr incorporar este sistema de becas en cada uno de los centros donde se pueda. Existen, en este caso, hoy en día institutos para que se puedan hacer el bachillerato en 2 años. Recordemos que el bachillerato siempre suele ser más extenso. Entonces, de esta forma, lograr los mecanismos que sean posibles para poderle otorgar la beca a estos jóvenes. Incluso también en las universidades lograr llegar a un consenso donde no exista una parcialidad en el sentido de las becas. Parcial significa vamos a darle una beca de tanto por ciento, es decir, y usted va a pagar un porcentaje. Eso existe hoy en día, entonces eso incluso les dificulta a muchísimos jóvenes. Recordemos que hay muchísimos jóvenes que siendo bachilleres ya tienen un trabajo.
¿Este es solamente para jóvenes o personas que, usted señalaba, por ejemplo, a 30 años se hizo profesional, ¿no? Estudió. Hay muchas personas también que dejaron de estudiar por cualquier circunstancia, pero ya no están dentro de la edad joven, pero quieren estudiar para luego, si no han terminado el bachillerato, ¿no? Hay estudios dirigidos también con 2 años que culmina justamente el periodo del bachillerato y hay la oportunidad para irse a la universidad. Así es, lo que pasa es que en cada una de estas instituciones sucede que verifican a través de trabajo social la situación, la condición real de la persona que necesita la beca. Entonces ahí lo importante es que la beca que sea gratuito para quien en condiciones de pobreza necesite de esa beca. Hay otras personas que también están pasando por situaciones económicas difíciles, pero que no es igual al joven que no tiene el sustento económico, ni siquiera de sus padres, porque hay muchísimos jóvenes que han logrado estudiar por los recursos que sus padres han podido conseguir. Hoy en día hay muchísimas familias que también están viviendo la pobreza. El censo nos indica que el 60% de la población de Manabí tiene necesidades básicas insatisfechas. Entonces, de ese 60% de esa población, esos padres no han podido ayudar, no han podido tener los recursos para que sus hijos o puedan terminar el bachillerato o también puedan terminar la universidad. Miren, la educación no es un lujo, es un derecho. Y hoy en día se necesita garantizar que los jóvenes que no están estudiando sean reinsertados al sistema de educación por situaciones diversas. La salud mental se ve afectada cuando un joven siente que no está en las mismas condiciones de otros jóvenes. Es decir, no soy bachiller y como no soy bachiller, tengo que ser albañil, tengo que hacer trabajos producto de lo que yo pueda aprender mirando a otras personas. Y no es que no esté bien. Lo que pasa es que no estamos en igualdad de condiciones. Es decir, una educación empírica. Así es, una educación empírica, y probablemente ese joven, producto de la falta de oportunidades, siga manejándose de esa forma hasta que llegue a sus 40, 50, 60 años. Entonces, asimismo tenemos a los bachilleres que también, por no poder haber terminado la universidad, ni siquiera iniciado la universidad, y posteriormente terminado, asimismo no están en igualdad de condiciones, y probablemente hay bachilleres que también sean albañiles, hay bachilleres que también se estén dedicando a labores donde no pueden sino realizar estas porque en otros lugares les exigen obviamente el certificado de tener una carrera de ser de tercer nivel, ser profesionales. Entonces esto hace que más bien se enferme la salud mental. También viene un problema muy importante que es la depresión que enfrentamos también los manavitas por la situación económica. Otra situación importante también, ¿por qué los jóvenes tienen que ser reinsertados al sistema educativo? Para que no sean cooptados por el crimen organizado, por las drogas y este tipo de situación que hoy en día nos está ganando la batalla. Y realmente hay que tomar en cuenta que el tejido social debemos de repararlo. Y yo creo que la educación es primordial precisamente para que la juventud, esa generación que está perdiéndose, la tengamos nuevamente con nosotros. Mire que hay un oyente de la radio, Yandri David Franco, que él dice, soy el terrible Yandri, dice, queremos estudiar a la universidad, y él es pescador, es capitán de barco, y todo, es un joven que su padre también su padre es pescador. Entonces está escuchando la radio y dice, queremos estudiar en la universidad. Mire, ellos quieren prepararse. Así es, también. Hay muchísimas personas que quieren estudiar y es la realidad. Al contrario de quienes piensan, lo voy a decir así de manera morocha, hay quienes piensan que las personas no estudian por vagancia, y no es así. Tenemos que ser más empáticos, y lo digo por experiencia. Yo primero fui madre. Entonces, yo soñaba con estudiar la universidad, yo soñaba con tener un título, pero habían urgencias que eran más importantes en ese momento, prioridades más importantes. Por eso terminé estudiando mi carrera de Derecho a los 30 años. Y yo lo hice en una universidad privada, ¿sí? Yo no tuve opción a ninguna beca, entonces yo tenía que trabajar y estudiar.
En esa época el sistema educativo en universidades, sí es verdad, era diferente en el año 2009, pero no es menos cierto que que no era fácil también estudiar, ¿no? Entonces, jóvenes como Yandri y como otros jóvenes realmente quieren estudiar, y es ahí donde el legislador tiene que fomentar y tiene que impulsar proyectos de ley o reformas de las leyes existentes para que puedan beneficiar a esa generación que hemos perdido, para más bien rescatarla, reinsertarla en el sistema educativo y que estos a su vez tengan un buen futuro. ¿Conoce el diagnóstico de cuáles son las afectaciones o los cantones en la provincia de Manabí con la mayor deserción educativa de los jóvenes? Por ejemplo, en el distrito 13 de 04, que corresponde a Santana, 24 de Mayo y Olmedo, la mayor recepción está, por ejemplo, en Olmedo, donde los jóvenes, para poder estudiar a una universidad, tendrían que viajar 2 horas diarias, que es casi que imposible. Entonces, en ese conocimiento empírico de que mejor vamos al campo, mejor siembra, mejor haz esto, viven en esa ruleta o en ese ciclo familiar, donde papá le enseña, donde mamá le enseña, y ahí se mantienen. Pero si hay algún joven que quiere romper el molde y salirse y buscar nuevas oportunidades, las dificultades o los accesos son imposibles, porque un obrero o un jornalero no gana ni $8 diarios, y esos $8 tienen que romperse literalmente el lomo bajo sol, bajo lluvia, sembrando, para poder llevar comida a su casa. Usted sabe lo que es alimentar 8 personas en un día con $8. Es casi que imposible, pero eso ocurre en las zonas rurales de Manabí. Entonces, con todo este ejemplo, ¿cuáles serían las propuestas? No tanto yo siempre peleo por las zonas rurales, no tanto para los jóvenes de las zonas urbanas, sino también para las zonas rurales. Por supuesto, el mismo censo del INDEC del 2022 indica que en las áreas en el área rural el porcentaje de pobreza es del 80%. Entonces, el área rural es la más afectada por la pobreza. Y dentro de ese porcentaje están esas familias de las que usted habla, que papá se dedica a ser jornalero, mamá se dedica a las labores de la casa, y probablemente los hijos van creciendo, si acaso terminaron la escuela, que queda cerca de la comunidad, la más cercana, pero en cambio no pudieron terminar el colegio. ¿Y qué hacen? Se dedican a las actividades que papá realiza. Y no es que esté incorrecto que lo hagan, porque la agricultura, el trabajo de la agricultura es muy noble, genera también recursos, pero los jóvenes tienen que estudiar. Luego de estudiar, pues ya decidirán si también son parte de la agricultura, si tecnifican más bien lo que papá hace, y las mujeres también emprenden en otra actividad. Pero ¿qué hacer en este caso? Lo que usted me preguntaba. Hay mujeres en el campo que son emprendedoras. Estas mujeres, cabeza de hogar también, necesitan un crédito preferencial para poder emprender, porque la mujer que emprende desarrolla su familia, desarrolla la comunidad y se desarrolla ella de forma independiente. Entonces es importante también la motivación. Lo que pasa es que en el área rural existe mucha desmotivación por los índices de pobreza. Porque pero ahí viene entonces la mirada hacia el campo, pues, ¿no? La mirada hacia el campo. La devolverle, por ejemplo, una escuela en cada zona que antes las había y hoy ya desaparecieron, porque tampoco no hay habitantes en dichos sectores. Mire, para mí la mirada hacia el campo tiene que ser integral, y la mirada hacia el campo tiene que ser directa, en territorio. Los legisladores tienen que estar en territorio. Y usted va a ser una de ellos. Yo soy una mujer que siempre ha estado en territorio por mi profesión de abogada, defensora de los pescadores, de las mujeres y de los jóvenes. Entonces realmente yo soy una persona que sufre de claustrofobia, diría yo no puedo estar encerrada en una oficina solamente con aire acondicionado entre 4 paredes, mientras que puedo estar en el territorio conociendo mucho más de las historias que ya he conocido, muy parecidas a la mía, historias de vida, que a uno le dicen, hay que ayudar, hay que tener la voluntad, y en el caso de llegar a la asamblea hay que trabajar. Yo no consigo que un asambleísta que gana tan bien, que tiene varios asesores, no pueda trabajar, pues, para eso fue electo, para legislar, para fiscalizar, y el mejor trabajo se hace en territorio. Entonces, las mujeres del área rural tienen que ser beneficiadas con créditos preferenciales para que puedan emprender y a su vez pueda desarrollar su familia. ¿Qué pasa en el sector, por ejemplo, pesquero? Ahí
ahí hay una familia que se puede dinamizar. Papá es pescador. Para el sector pesquero también consta dentro de mi agenda varias propuestas. Para el sector pesquero, el pescador necesita un seguro especial para el pescador que proteja también al pescador y a su familia. El pescador también necesita protección en alta mar, mirar por la seguridad del pescador. El pescador también necesita que se dinamice su economía, es decir, créditos blandos para poder renovar su embarcación y a su vez poder tener para los insumos que necesita. Entonces, de esa forma se estabiliza el papá. Si la madre que se dedica a las actividades alimenticias, porque muchas personas en Salango, en Puerto López, en Machalilla, tienen restaurantes, producto de que el papá, jefe de hogar, pesca, y no solamente vende la pesca, sino que deja pescado para que la madre pueda hacer almuerzos. Entonces, esa señora necesita un crédito preferencial para que pueda repotenciar su negocio. Y esos jóvenes que son hijos de esa familia, hijo, hija, que están en la adolescencia, que están en el colegio, necesitan terminar el bachillerato, necesitan iniciar la universidad y necesitan terminar la universidad. Yo cuestiono mucho la malla curricular de los bachilleres o de las unidades educativas que brindan ciertas temas técnicos. Por ejemplo, en mi condición, yo soy de Santana. Cuando yo quería estudiar, tenía tres opciones. Una unidad educativa era netamente agrícola, la otra era nocturna y la otra, que era diurna, solamente brindaba temas técnicos como contabilidad y todo lo demás. Yo recibí un título de bachiller en contabilidad, pero soy licenciada en comunicación. Entonces, cuando yo ingreso a la universidad, estaba esa fricción de que por qué, si eres buena para que seas una economista, para que seas una ingeniera, porque según mi título y mis calificaciones los números estaban ahí, era buena para eso. Entonces, al punto que voy es que si no mejoramos también la malla curricular e incluimos realmente los temas que deberían favorecer al Ecuador como tal dentro de las bondades que tenemos. Por ejemplo, no hay una unidad educativa que mejore o le dé un conocimiento técnico a los pescadores. El manejo que ellos tienen o el conocimiento que ellos poseen es un conocimiento empírico, entregado de manera generacional. Entonces, no existe. ¿Y por qué no existen? Creo que es por falta de decisión política. Totalmente. Falta de decisión política y falta de voluntad, como lo decía hace un momento. El legislador tiene que prever todo esto cuando va a participar, cuando va a realizar el plan de trabajo, cuando va a desarrollar sus propuestas. Adriana Cañizares ha desarrollado una agenda para el sur de Manabí porque participa por la circunscripción 2. El sur de Manabí está compuesto por 7 cantones, pero en el caso de llegar a la asamblea es una asambleísta para todo el Ecuador. Cuando usted me preguntaba antes, por ejemplo, los mecanismos para las becas, el Estado tiene que garantizar el estudio para todos. Entonces, el presupuesto tiene que asignarse los recursos necesarios para el Ministerio de Educación, no reducírselos como ha venido pasando. Porque a través de la educación vamos a recuperar a los niños, a nuestros jóvenes. También es cierto lo que usted dice, la creación de institutos, la creación o la articulación para que diversas universidades puedan tener también extensiones. Y de esa forma, la gente de Santana, como usted lo decía, que si bien es cierto Santana ya no es de la circunscripción 2, sí, pero como le digo, el asambleísta en el caso de llegar es para todo el país o para toda la provincia. Entonces, qué importante es que las universidades tengan extensiones en cada jurisdicción y de esta forma las personas, los jóvenes del área rural no tengan que hacer toda esa trayectoria y no anden transitando por la vida con esta dificultad que andan muchísimos. Más hoy en día que se vive tanta inseguridad. Entonces realmente la voluntad de poder servirle a la ciudadanía, porque para eso es la política, para servir a la ciudadanía, ¿no? Y no se diga que no quieren estudiar los jóvenes, si quieren estudiar, vuelven a interactuar. El terrible Yandri dice, queremos que haya un estudio en la universidad, porque ya ahorita la pesca no alcanza, o para conseguir de esa manera un buen trabajo que no sea en alta mar. Por supuesto, o sea, que hay sí. el deseo de Por estudiar, supuesto que hay el deseo. pero no hay las oportunidades. Sí, es verdad, no hay las oportunidades y también considero que muchas veces no hay tampoco la voluntad realmente de los legisladores. En cada uno de los recorridos
que yo realizo en territorio, la mayoría de las personas me dicen lo siguiente: los candidatos solo vienen en tiempo de elecciones, en tiempo electoral, a abrazarnos, a tocarnos la puerta, a darnos la mano, y no a presentarnos las propuestas, sino directamente a pedirles el voto. Estamos cansados porque hemos creído, hemos confiado, nos dan el número de teléfono en campaña. Pero luego, cuando llegan, Cambian de número. Cambian de número porque hemos llamado, hemos enviado un mensaje, no para pedirles favores o pedirles trabajo, sino para decirles: ¿qué pasó? Usted algo nos comentó en campaña, que por la comunidad iba a tratarse tal o cual ley. Ya no contestan. O en su defecto, los que contestan le envían al asesor, del asesor, del asesor. Y así se pasan los 4 años de la legislatura. Usted será diferente. Sí, yo seré diferente porque Adriana Cañizares se ha desenvuelto en varios ámbitos. Adriana Cañizares es una mujer que por su profesión tiene que recorrer el territorio y yo he demostrado ser una persona de condición humana, una mujer empática, soy una mujer igual a todos, con una vida que no ha sido fácil, una vida que ha sido muy dura. Me he levantado y me he caído, y como me he caído me he levantado con mucha más fuerza, como lo han hecho muchos manavitas. Soy una manavita muy resiliente, soy una manavita muy fuerte, y yo siento que tengo la capacidad, sobre todo porque tengo la voluntad, para poder servirle a mi provincia, que tanto necesita personas con voluntad para poder luchar por una recuperación económica, para poder luchar por una protección social para el sur de Manabí, para poder luchar por nuestros pescadores, por nuestras mujeres, por nuestros jóvenes, y luchar por todos los derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución y que muchas veces son aplastados. Dentro de la Asamblea Nacional, el trabajo ahí absorbe. Se lo digo porque yo sigo de cerca cada una de las acciones dentro de la Asamblea. En la última de un año, 9 legisladores representaron a Manabí, de los cuales 5 buscan la reelección, de los cuales solo una presentó un proyecto de ley que pasó. De ahí, los otros 4 buscan una reelección sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, con un 40% de inasistencia, señores. Entonces, ¿qué pasa en la Asamblea? Es mi pregunta. ¿Por qué existen los famosos camisetazos? ¿Por qué existen estas disputas? ¿Por qué no se aprueba un proyecto? Necesitan ir articulados con sus partidos políticos. Entonces, es un poco complejo estar dentro de la misma y proponer todas las ideas o las cosas que queremos. Su agenda de trabajo, si llega después del febrero a la Asamblea Nacional, ¿con cuál proyecto iniciaría y cuáles obras va a fiscalizar? Yo empezaría por el proyecto de los jóvenes. Empezaría con ese proyecto, porque considero que es algo que se tiene que haber hecho hace mucho tiempo y que ha sido falta de decisión política y también falta de voluntad. Tanya, yo soy comunicadora también como usted. Y en el medio en el que yo estoy en un programa, en el que soy panelista, me ha tocado entrevistar a toditos los que participaron y que hoy en día son asambleístas. Y yo sé de lo que usted me habla. Y yo como ciudadana también siento lo que usted siente. Y como comunicadora también investigo y sé la información que usted tiene. Y es veraz. Pero dígale eso a los asambleístas actuales. Se ponen histéricos. No quieren reconocer. Hay mucha gente que me dice, pero yo no veo yo no veo a los asambleístas en territorio. Pero bueno, el mayor fiscalizador es el pueblo. Ese es el mayor fiscalizador, aunque no lo crea. Mi único consejo a la ciudadanía es que a los que tienen conocimiento de la información que usted nos ha brindado en este momento, le digan no a los que le han dado la espalda a Manabí. Le digan no a los que muy poca asistencia han tenido a la asamblea. Les digan no a los que no han cumplido con su plan de trabajo. Les digan no a los que ni siquiera presentaron un proyecto de ley. Esa es la forma de ejercer la fiscalización. Ese es el poder ciudadano. Y más bien, miren en los nuevos participantes las mejores propuestas. En mi rol de comunicadora social, mientras lo he ejercido y mientras han habido procesos electorales, siempre he informado a la ciudadanía
de los planes de trabajo de los candidatos. En Radio Sonora, en Puerto Viejo, donde yo me desenvuelvo, siempre lo hemos hecho. Ese es mi aporte a la ciudadanía. Mi aporte a la ciudadanía ha sido promover espacios de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Después de las elecciones seccionales, yo promoví un simposio donde se hizo una radiografía de lo que habían sido las elecciones, el proceso de las seccionales, y de los que habían ganado, de los que habían perdido, de lo que es realmente el verdadero quehacer político. Entonces, la gente que conoce a Adriana Cañizares conoce del interés que siempre ha tenido en que los que nos representen sean personas capaces, honestas, honradas, preparadas. Los que me conocen saben que soy una persona que desde los medios de comunicación utiliza los micrófonos para informar, para promover espacios de participación, para fomentar la cultura, para fomentar incluso la empatía también, y para fomentar el reclamo y cuestionamiento como se debe, de forma objetiva, porque nosotros somos los que a través del voto le damos la oportunidad a los que participan en un proceso electoral de llegar a la asamblea, de ostentar un cargo de prefecto, de alcalde, de concejal, que no se les olvide eso a los ciudadanos. El voto es una herramienta importante, es fundamental, y a través de ella elegimos a quienes nos representen. Entonces, tenemos que llegar a un análisis profundo cada día y sentir que tenemos la necesidad, con todo lo que hemos visto, con la asamblea tan desprestigiada que hoy día tenemos, que pensábamos que iba a cambiar posterior a la muerte cruzada, y no fue así. Entonces, solo nos queda hacer un análisis profundo de los actuales candidatos y tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias, Adriana, por esta conversación. Más que una entrevista, fue una conversación para conocer esa propuesta dirigida a los jóvenes. Nos quedamos con el tema de la economía popular y solidaria. Para la próxima, si me dan un espacio, encantada. De eso se trata. Los asambleístas, los candidatos, tienen que utilizar las herramientas de los medios de comunicación para llegar al ciudadano y para plasmar sus propuestas. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias te agradecemos.